Bueno, entonces, hola a todos. Pues la idea sería hoy hablarles de una competencia que es la interpretación. Entonces, vamos a hablar de interpretación. La interpretación en la práctica filosófica y la interpretación, pues, de manera general. Entonces, la interpretación, ¿qué es? Yo diría que es un movimiento mental que hacemos todos en cada instante, en cada segundo de la vida, estamos interpretando siempre. Eh, y digo movimiento para distinguirlo de lo que podríamos llamar un gesto. El movimiento es lo que se hace, que así de por sí solo, no podemos no hacerlo. Y el gesto sería el hecho de reforzarlo, muscularlo para hacerlo conscientemente, dándole una orientación razonable. Eh, Pero bueno, no solamente en práctica filosófica se trabaja la interpretación, sino que también, por ejemplo, en el psicoanálisis, donde se interpreta los sueños, se interpreta la vida misma. Pero en este caso hay una asimetría porque es el psicoanalista más que todo que interpreta, y no tanto el paciente, lo cual pasa también con interpretaciones de arte. Hay autoridades que interpretan y espectadores que reciben la interpretación. En el caso de la práctica filosófica, se trata de ofrecer eh, a un sujeto practicar este gesto, reforzar este gesto, atreverse eh, a interpretar y, y sí, en este sentido parece admirable. Sí. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Mercedes, por ejemplo, cómo lo ves tú, A la mí interpretación? me ha gustado mucho esa idea diferencia que has hecho entre el movimiento y el gesto, nunca lo había pensado, pero es verdad que el movimiento sería algo más inconsciente, más natural, más fluido, el gesto es ya más definido, ya sabes en qué consiste, ¿no? A ver, la interpretación, como tú dices, se hace continuamente, pero la gente lo localiza más bien en algo em, eh, o la mayoría de la gente lo localiza en algo que sea difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, la música, la pintura, ¿no? Parece que habría que interpretarla porque digamos que el significado hay que suponerlo, hay que arrancárselo, ¿no? Hay que pensarlo un poco. Y eso también estaría, pues, por ejemplo, en todo el lenguaje simbólico, en los cuentos, ¿no? Ahí es donde más se ve que la interpretación es necesaria porque además intuimos de manera muy rápida que hay un mensaje que tenemos que revelar, ¿no? Que hacer que se revele. Y ahí es donde más se ve en ese tipo de cosas que hay bueno, también como tú decías de los sueños, ahí es donde se ve que hay un esfuerzo que hacer para traducir, para sacarle el mensaje, para sacar alguna enseñanza también, en el caso de los cuentos, ¿no? O de la poesía. Y, y bueno, pues así un poco el panorama de la interpretación sería ese. Entonces nosotros utilizamos eso, los cuentos, la música, la pintura, para, como tú decías, hacer más consciente el gesto de interpretar, ¿no? Porque ahí es más Ujú, evidente que ujú. estamos interpretando. Sí. Sí. A ver, tú dices que hay cosas difíciles de comprender, donde uno entiende fácilmente que hay que interpretar. Eh, entonces, lo distinguirías me parece, de cosas fáciles de comprender, ¿no? O cosas simples, donde menos se vería que hay que interpretar. ¿Tú tienes ejemplos de cosas así? Sí, a ver, Simples, fáciles. intuitivamente, el propio lenguaje que usamos a diario no lo traducimos.
a menos que no estés hablando otra lengua. Pero cuando tú te comunicas, cuando hablas, tú en principio hay una especie de consenso por el cual el mensaje es directo. Hablamos el mismo idioma, compartimos los sentidos, ¿no? Pero aún ahí también se está dando la interpretación. Lo Mm, que pasa es que no somos conscientes o no pensamos que lo necesitemos, pero claro que se está interpretando. Se interpretan las ujú, palabras, se interpreta el tono en el que se dicen, le estamos dando todo el rato sentido a lo que hace el otro, solo que no se lo decimos, ¿no? ujú, ujú. Sí, 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 sí. Sí. Y eso quizás también es el punto en el que sería más conflictivo la idea de interpretar porque, eh, pues, bueno, uno desearía que le interpretaran como uno querría que o sea, es decir, que a mí Ujú, me ujú, gustaría troquelar en la persona el mensaje tal y como yo quiero que le llegue, pero no, no es así, no es así como ujú, a la otra persona lo entiende como lo entiende y tiene sus razones para entenderlo, ¿no? ujú, ujú. Ah, sí, 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 hay una dialéctica de la interpretación. Digamos. Nos gustaría ser dictadores del sentido de las cosas, pero no es Bueno, así. la verdad es que no nos lo planteamos hasta que la otra persona dice lo que ha entendido. Y Mm, nos ponen los pelos de punta de pensar lo que ha entendido de lo que hemos dicho. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar que nos encantaría llevar a la persona, conducir a la persona de manera que entienda lo que hemos dicho. Bueno, ahí se inicia una especie de carrera infinita bueno, pues de alguna manera a la inconsciencia de que cuando hablas, la otra persona es libre de entender lo que quiera entender. Sí. mm, Pero mm. bueno, en nuestro trabajo sí que ponemos la interpretación sobre la mesa y la discutimos. Entonces, eso Sí. Mm, puede, puede llevar a una discusión infinita, pero también a ciertos acuerdos o ciertas... o sea, claro. Sí, 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 sí. Es sorprendente eso, de que uno sale del relativismo, de la interpretación al dialogar bien. Sí. Violeta, ¿tenías una idea? Eh, sí pensaba en esto de las interpretaciones fáciles y las difíciles. Pienso que hay dos gestos diferentes que llamamos interpretar. Uno es esta traducción de cuando hay un símbolo o algo sí, lenguaje simbólico de cualquier tipo al que hay que darle un sentido diferente, que sería como traducir. Y otro que es el que ocurre en la vida cotidiana, que consiste más bien en completar, en rellenar los vacíos que van quedando en el discurso, y esa completación es más fácil y más automática y por lo tanto más equívoca también. O sea, todos esos huequitos que van quedando en lo que decimos, de alguna forma los rellenamos con nuestros propios sentidos y significados y se empiezan a producir malentendidos imperceptibles porque no somos conscientes de que estamos rellenando. Y pienso que ese también es, es el tipo de interpretación más cotidiana, que sorprende mucho cuando se pone sobre la mesa y nos damos cuenta de cómo completamos de diferentes maneras cosas que nos parecían evidentes. Entonces, el gesto de traducir pienso que es un gesto más aprendido, más artificial y por lo tanto más consciente. En cambio, ese gesto de rellenar es muy automático y por lo tanto mucho más difícil de explicitar y de controlar. Pero ¿cómo tú harías, Violeta, o cómo haces para determinar cuándo estás haciendo eso, cuándo estás rellenando vacíos? Pienso que O para distinguir eso, los vacíos del relleno. pienso que en la práctica filosófica, en la vida cotidiana es muy difícil.
darse cuenta Mm, hasta que aparece el malentendido y retrocede de alguna manera en qué ujú, fue lo ujú, que dijiste, lo que quisiste decir y te enredas en eso. Pero en la práctica filosófica pienso que usamos varias técnicas para lograr detectar cuando hemos sobreinterpretado o cuando hemos interpretado de una determinada forma las cosas. Una es el trabajo con el texto escrito, o sea que lo dicho está siempre delante y por lo tanto podemos mirar qué era lo que efectivamente estaba allí y qué es lo que cada uno puso de su cosecha al interpretar. Eso pienso que es de mucha ayuda. Después usamos mucho la reformulación, o sea, no basta con decir que entendiste algo, sino que pedimos que la persona lo parafrasee y entonces vemos si coincide o no coincide, si quien habló primero reconoce lo que dijo en las palabras del otro. Vamos haciendo como muy paso a paso la verificación de lo dicho explícitamente, de lo rellenado y de la coherencia o de la coincidencia entre lo que la persona inicial quiso decir o expresar y lo que el otro interpretó. ujú. También eso te hace tomar conciencia de los vacíos que dejaste, porque tampoco los vemos. O sea, la mayoría de las veces pensamos que dijimos mucho más de lo que efectivamente dijimos, y entonces recurrimos a esa muletilla del, es que lo que yo quise decir, como si lo hubiéramos dicho, pero en realidad dejamos ahí unos huecos por los que se coló a veces legítimamente la interpretación del otro. Sí, lluvia. Siguiendo con esto que comentaba Violeta sobre rellenar huecos, bueno, o poner sentido a las cosas. Pienso en los ejercicios ya que hacemos en el taller de prácticas filosóficas. A mí una cosa que me sorprende mucho es, por ejemplo, con los talleres que hacemos de pintura, ¿no? De que buscamos, no sé, que la gente les ponga un título, que encuentre 5 elementos que se relacionen con ese título, que los describan. Y al momento de revisar las interpretaciones, veo una gran variedad de títulos que no me hubiera imaginado y eso me sorprende. Partimos del mismo cuadro, pero el darle sentido desde las perspectivas de cada quien, ¿no? Como que lo hace que no vea solo el cuadro, sino también la experiencia de la persona, de donde parte, de todo el bagaje que trae, que la hace mirar el cuadro de una determinada manera, ¿no? Y, y bueno, puede tener sentido cuando ya explica y fundamenta en dónde eh, ve eso que titula de esa forma, ¿no? Y hay veces que se encuentran problemas, hay veces que no, pero me sorprende siempre la variedad de cosas que se encuentran en la interpretación de las obras, ¿no? Por ejemplo, a mí en los cuadros me sorprende más, en el texto no tanto, porque como que las palabras igual y no te dejan volar tanto, ¿no? Pero los cuadros sí que me alucino. Mm. Pero entonces, lluvia, es que si tenemos perspectivas diferentes sobre el mismo vacío, parece que dices que estamos proyectándose en el vacío, ¿no? No está tan vacío porque partimos del cuadro, ¿no? Ujú, ujú, Partimos de algo visible para todos. Todos podemos inclusive hasta decir, no, pues yo ahí veo oscuridad. Bueno, ¿en qué parte la ves, no? También hay manera de rectificar, o sea, como dijo Violeta, de comprobar, de verificar. Pero sí que tienes razón en la cuestión de la proyección, por eso es tan rico y tan variado, ¿no? Que ponemos algo de nosotros, pero ahí sí que no sé cómo está ese arte, ¿no? De justificar, o sea, ponemos de lo ujú, nuestro, pero está justificado a partir de los elementos que señalamos precisos de la obra, ¿no? ujú, O sea, ujú, es ujú. como un juego ahí. Sí, un camino del medio. Sí, no sé si existe el camino del medio, pero sí es un juego que te da eso. Ujú, Ujú. ujú. Sí, Mercedes. Sí, un poco lo que estaba contando Lluvia
me recuerda un poco a la idea que nosotros trabajamos precisamente la interpretación para que el sujeto se revele, para que Mm, se manifieste de alguna manera su forma de pensar. No deja de ser un cuadro, un texto, un cuento, una especie como de prueba o de provocación para que esa persona se exprese y manifieste de alguna manera cuál es su pensamiento, ¿no? Entonces funciona un poco como preguntas de alguna manera, ¿no? Que el cuadro te interpele, que la música te interpele y tú, el sujeto que interpreta, está respondiendo a esa interpelación, ¿no? mm. Sí, Violeta. Sí, que ese efecto que describe Mercedes de revelarse a través de la interpretación, pienso que es muy poderoso cuando interpretamos lentamente como para ser capaces de ver lo que estamos poniendo de nosotros en la interpretación, cómo se van repitiendo ciertas interpretaciones, no importa qué estímulo tengas delante, empiezas como a ver que proyectas, como decías tú, las mismas cosas sobre cualquier espejo que te pongan, o sea, que rellenas siempre Mm, más o menos, o interpretas o lees siempre más o menos de la misma forma. Y eso pienso que es muy fundamental para poder empezar a trabajar sobre uno mismo, o sea, ver cuáles son esos gestos como reiterados que uno hace de manera más o menos automática y que al final son tu manera de relacionarte con el mundo, o sea, tal como te relacionas con ese cuadro, con esa música, con ese texto, te relacionas en realidad también con los demás, con tu entorno, con tu familia, contigo mismo, o sea, y esa interpretación así lenta que te permite verlo, pienso que es un paso importante para el autoconocimiento. mm, O sea, mm. como poder mirar como miras. Sí, pero ahí estás interpretando el intérprete, ¿no? Claro, Habría que interpretar exactamente. el tema. Mm, Mm, sí. ok. ¿Y Nadia? También algo bonito de los talleres que hacemos de los ejercicios de interpretación, particularmente, es que buscamos puntos de unión que sean intersubjetivos u objetivos de alguna manera. Y creo que eso es interesante porque en nuestra época, sobre todo, está la idea de que cualquier interpretación vale y mientras sea tuya, siempre decimos o decimos comúnmente en la vida cotidiana, bueno, pero es tu interpretación, ¿no? Como diciendo, cualquier cosa que digas, mientras sea tuya, es posible o vale. Y aquí en el taller tenemos el atrevimiento para nuestra época de llamarle mala interpretación a ciertas interpretaciones que se salen completamente de cualquier punto en común o que no toman nada de, por ejemplo, de una pintura o de un texto. Y eso creo que es interesante argumentarlo, ¿no? Porque es una buena o una mala interpretación, qué la hace buena o qué la hace mala y por qué. Y clasificarlo así nos ayuda también a ver cuándo hacemos demasiada proyección o demasiada sordera ante lo que está enfrente. Eso es un buen punto de los ejercicios. Tú dices el atrevimiento, tenemos el atrevimiento de hablar de mala interpretación, es decir, que una cierta valentía, ¿no? Pero, ¿qué sería el peligro frente de nosotros, digamos, a decir a alguien, estás malinterpretando? ¿De qué nos Mm, pueden acusar? ¿No dice eso? Bueno, yo lo decía porque hoy está mal visto decir que hay una mala interpretación, porque justo como todas se valen, decir de entrada que podría haber una mala pareciera que es algo que atenta contra nuestro tiempo, ¿no? Contra la idea de que las interpretaciones son buenas solo porque son tuyas.
Ujú, Y bueno, en ese sentido, pues llamaba que nos atrevemos a ir en contra de la época, de ser como catalogados de, no sé si de cerrados o de mm, como de autoritarios. No es nunca que nosotros digamos tal cual como profesores que es una mala interpretación, sino que el grupo juzgue y que ujú, además argumente, porque alguien puede decir es una mala interpretación y resulta que es una interpretación poco común, pero aceptable, ¿no? Entonces vamos ujú, viéndolo. No es nada más simplemente catalogarlo, pero sí es algo que no es muy común hoy en día. ujú. ¿Sí, Mercedes? Un poco al hilo de lo que dice Nadia, me, me viene a la cabeza un poco la gente que eso reivindica el hecho de que cualquier interpretación suya es válida, pues porque es dueña y señora de lo que interprete. Eh, eh, ay, se me olvida lo que iba a decir. Ah, ¿Es algo es algo que conociste tú personalmente, Mercedes? De pensar que eras dueña de tu interpretación. no, nunca he tenido esa pretensión, no, 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 no. De hecho, cuando empecé a hacer talleres de interpretación y enseguida se plantearon, en la práctica filosófica me enseñaron, en cierto modo, que había los límites de interpretación. Ah, sí, bueno, es lo que quería decir. La interpretación de un texto tiene que ser fiel al texto, de alguna manera, ¿no? Entonces, las personas que Ujú, yo interpreto como me da la gana, significa que en un momento dado el texto está tomado simplemente como un objeto manipulable, que uno puede hacer lo que sea y que podría entenderse también es otra forma de interpretación, que sería tomas algo como pretexto y luego a partir de ahí creas algo nuevo, ¿sí? Si tú ujú, tomas cualquier cosa, pintura, música, texto, cuento, lo que sea, como un pretexto para crear otra cosa, es una forma de interpretación, pero ya de alguna manera el texto no es el objetivo. Entonces, esto sería lo mismo que si tú en una consulta filosófica, que de alguna manera, como decías tú, Amelia, pues estás interpretando a la persona, estás leyendo la persona, en cierto modo, ¿no? ujú, Cualquier persona, ujú, texto, pero hay un afán de objetividad, hay un afán de fidelidad al objeto que estás interpretando, ¿no? sí, Eh, Sobre todo en el caso de un sujeto, que estás interpretando un sujeto, no solamente tienes que ser fiel, sino también respetuoso de su libertad, ¿no? Fundamentalmente. Pero en el caso de un texto o de una pintura, es un buen ejercicio atenerte al texto. Y luego, en otra segunda etapa, uno podría decir que a partir del objeto se pone a crear. Uno se pone a crear y eso ya son variaciones sobre el tema, ¿no? Pero yo creo que son sí, documentos diferentes. Uno en el que te atienes mucho al texto y le intentas sacar todo el jugo, y de alguna manera estás próximo a la enseñanza del objeto del texto. Y otro es el momento en el que ya lo utilizas como inspiración para hacer tu propia cosa, ¿no? sí, sí. Yo recuerdo también lo que decía Lluvia, de que sería como un cierto equilibrio, ¿no? Me hace pensar en algo que leí de Freud, que hablaba de que el gesto de la interpretación eh, era algo también que culturalmente el pueblo judío, según él, había aprendido a hacer desde siempre, que eran muy buenos intérpretes desde siempre. Y que estoy pensando que quizás culturalmente uno podría ver esas tendencias manifestadas quizás en el cientismo, por ejemplo, de que hay hechos, eso no es una interpretación, son hechos, eso es científico. Entonces sería como la tendencia, ¿no?, a cristalizar
Y la otra, ¿no? El subjetivismo. Ya, no, es que todo vale. Así, es como... Creo que justo ahí estarían Ujú. esos dos polos en la ciencia. La interpretación es exactamente idéntica para todos. Puede ser una interpretación de los hechos si quieres, pero es la misma para todos. Es, Mm. tiene las mismas medidas, tiene las mismas cálculos, tiene los mismos elementos. No hay variaciones sobre esa interpretación que se está dando, ¿no? No sé si llamarlo Pero, interpretación, no sé. pues mira, entre el comportamiento de una rata, por ejemplo, en una jaula, vista por un japonés o vista por un español, ¿tú crees que no habrá diferencia de interpretación de los datos? No, no hay diferencia porque se parte precisamente de los mismos criterios de observación en un experimento. Pues mira que justamente leí un artículo hace poco de etología sobre la interpretación que hacían los europeos y los japoneses del comportamiento de los monos. Y con base a los mismos datos, los japoneses ven la manifestación de una cultura no humana y los europeos no la ven, ven la manifestación de mecanismo. Entonces, ahí veo que hay interpretación distinta con base a el hecho de que ciertos monos lavan las papas. Sí. Ujú, Pero ¿cómo es la cosa? Los monos que lavan las papas, una de las cosas que decían es que precisamente son comportamientos que no son heredados, que están creados de alguna manera por experiencia vital, podríamos decir, y que luego lo transmiten por educación a los monitos. ujú, ujú. Sí, Entonces, por pues eso por eso le llamaban cultura. sí, sí, los japoneses lo llaman cultura. Bueno, es que tal y como lo describían los japoneses, es que los europeos deberían llamarlo también cultura. O sea, no sé exactamente. Vamos, yo lo que he leído de ese experimento precisamente es que cumple con unos rasgos que nosotros también deberíamos llamarlo cultura, porque no es heredado, no es innato, es un gesto, Ujú, es un gesto aprendido y que los monos adultos lo transmiten a sus hijos, como quien educa a alguien. Y sí, si esos monos mueren, el resto de los monos no lo conocen, ese gesto. ujú, ujú. Sí, corresponde a lo que es una cultura, sí. Es cultura, o sea Pe- que. Pero bueno, no Pero sé. había visto que por un tema de que en Europa hemos tenido tanto problema con el antropocentrismo, de que ya hablar de cultura para un animal nos parece un tabú, es como algo que no, ahí no podemos meternos. Entonces, algunos impide interpretar en este sentido. Ya. De todas maneras, estás hablando de ciencias, no ciencias exactas, Ah, no, no hablando de son, física, química, sí, todo. son Ciencias, ciencias blandas. claro. Entonces, en las duras, los experimentos son iguales para los japoneses que para los chinos, Ujú, para sí, los sí, sí, sí. juegos. Los experimentos, a ver, algún grupo de científicos puede cambiar los criterios. Pero si cambian los criterios, cualquier otro científico puede reproducir ese experimento. Ujú, Es ujú, que lo que va a salir al final de la interpretación está puesto desde el principio, porque los criterios delimitan la experiencia. ujú, ujú. En el caso de una interpretación artística o de lo que te pones delante es algo que cuando alguien te pregunta, elige algo que tiene sentido, pues no es un criterio que vaya a funcionar para todo, como decía Lluvia, no va a funcionar igual para todos. Ujú. Sí, Nadia. Ok. Mm, quería decir que igual en la ciencia dura, aunque haya más unanimidad, no deja de ser una interpretación. Quizá eso se ve en los talleres como que cualquier
interpretación que damos, buscamos el contexto que le da sentido, ¿no? En las premisas o las otras cosas que compartimos culturalmente que pueden resultar muy unificadas o pueden resultar muy homogéneas, pero que reconocemos, bueno, es porque culturalmente lo aceptamos, ¿no? En la ciencia me parece que pasa algo parecido, que aunque sean muy parecidas las interpretaciones que den científicos de distintos países, pues no es porque no haya interpretación, sino porque la interpretación parte de las mismas como premisas científicas o las mismas, los mismos esquemas o paradigmas que hacen que uno distinga, por ejemplo, lo que un no científico pues no podría ver, ¿no? A lo mejor alguien que se acerca a un laboratorio y ve una célula, siendo experto, puede ver algo que nosotros no. Entonces hay una interpretación, un ojo educado, digamos, ¿no? Pero el hecho de que sea como compartido o muy homogéneo, muy unánime, no quita que sea una interpretación, solo que es una Eh, interpretación. Nadia, ¿tú tendrías un ejemplo? ¿Podrías ejemplificar eso? De que un hecho, algo que podríamos llamar hecho científico, sea una interpretación. Mm, pues, por ejemplo, lo de las ratitas, yo, Pero eso no es ciencia dura, eso sería ciencia blanda. bueno, pues no me refería al comportamiento que usan, por ejemplo, los neurobiólogos, ¿no? Que tengo mucho contacto con ellos. Pero Mm. bueno, si no es ejemplo de las ratitas, este, las neuronas, por ejemplo, no sé si eso se consideraría ciencia dura. Vamos a decir Eh, que sí, sí, sí. Es neuronal, sí, es más duro, por lo menos. ok. Pues eso es lo que hace Daniel, ¿no? Ver el cerebro y ver células del cerebro, cómo se van desarrollando. Y lo que escucho es que los grupos pues apenas están intentando identificar qué está pasando. Entonces siempre hay como interpretaciones en competencia y esas interpretaciones, eh, pues para alguien que es completamente nuevo, tú te acercas a ver el video y no ves más que puntitos, ¿no? Caminando con lucecitas y la gente que tiene como una lectura o ciertos filtros, ciertos criterios para distinguir qué está pasando ahí, te puede decir como, ah, no, esta es una neurona de tal, lo sé por esto y esto y esto, pero finalmente son maneras de identificar objetos que parten de ciertas señales que han aprendido que así son, ¿no? Y Mm, pasan los años y a veces resulta que, por ejemplo, las neuronas que se creía que solamente eran excitatorias, resulta que no, que son también excitatorias e inhibitorias al mismo tiempo, pero por años se creyó que no, por las lecturas que hacía la gente, ¿no? Eso podría ser que nos dijera, bueno, si por años se leyó una misma neurona como excitatoria y después cambió, algo en la interpretación más que en la realidad cambió, ¿no? mm, No eran hechos, no era un hecho. No definitivo. Ujú, ujú, ok. Sí, Violeta, Sí, lo que dice Nadia me hace pensar que tanto, que en cualquier ámbito, en la ciencia más dura o en la más blanda, o en la conversación cotidiana, uno podría pensar que en la importancia que tiene compartir los fundamentos de la interpretación que hace, porque es lo que le permite al otro verificar, o sea, entender qué estamos interpretando, cómo lo estamos interpretando y evaluar también si es que le parece que esa interpretación es aceptable o no aceptable. O sea, no basta con ofrecer el resultado de la interpretación, sino que deberíamos también mostrar cómo es que llegamos a la interpretación, que es lo que hacemos en los talleres, cómo es que llegamos a la interpretación que ofrecemos. Pienso que en mm, la ciencia ujú, dura, como eso es tan explícito, sabemos cada paso que se siguió, es más fácil reproducirlo, pero también podría, como dice Nadia, cuestionarse en la medida en que conozcamos el camino por el que se llegó a interpretar de esa manera y podamos cambiar algunos de los pasos que se siguieron para interpretar de una manera distinta. mm, mm, Juega a favor de la lentitud, pienso, y de explicitar el proceso mental que vamos haciendo. Mm. mm.
¿Y Mercedes? Pues eso, me hace pensar también en que, un poco también por la idea de Nadia de las neuronas inhibitorias, según estás interpretando un texto o una pintura, vas avanzando en las conexiones y luego hay un elemento que resulta difícil de encajar, ¿no? Y ese elemento difícil de encajar te puede cambiar la interpretación global de la cosa. Entonces, es un poco inevitable que la interpretación vaya de lo general a lo particular y de los detalles a lo que Lluvia llamó el título del texto, ¿no? Que Mm, podría ser un poco la síntesis o lo esencial del texto. Y en este caso, pues entiendo que las neuronas estas inhibitorias, en algún momento algo pasó, que había algo que no encajaba, ¿no? En la interpretación de las neuronas como solamente como excitatorias y hubo que completar la interpretación con algo que estaba manifestándose de manera repetida y que no se le había dado lugar, ¿no? O no se le había dado el lugar en una interpretación que luego cambia la interpretación, el título, la interpretación global también cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo tener neuronas excitatorias solo que, que algunas represoras por ahí. mm, mm. El látigo, las neuronas del látigo. Así que bueno, sí, es la idea un poco de que la interpretación va un poco de los detalles a lo global y de lo global a los detalles y ahí hay un diálogo, ¿no? Que se va Mm, construyendo. mm, mm. Sí. Bueno, vamos a terminar aquí.